El capitalismo y el nivel de vida de las masas. Autor Benjamin Roche. Lo más importante del capitalismo es su consistencia con el principio moral de que el hombre tiene el derecho a su libertad. Al propio tiempo, y no por mera coincidencia, es el único sistema social bajo el cual el nivel de vida de las masas tiende a mejorar constantemente. La buena vida del obrero bajo el capitalismo no se debe a la suerte o a la acción del gobierno o de los sindicatos o a la legislación laboral. Las mejores condiciones de vida de los trabajadores son la consecuencia directa y previsible del funcionamiento del sistema capitalista de libertad de empresa. Mi posición en favor del capitalismo no se basa únicamente en que es el sistema más idóneo para el mejoramiento del nivel de vida de las masas. Mi alegato en pro del capitalismo no es solo por su eficiencia para organizar los recursos y su notable éxito en la promoción del crecimiento económico, sino principalmente por su afirmación de ciertos principios morales. Porque en dicho sistema social, cada individuo, en última instancia, es responsable de su propia salvación. No solamente aquí y ahora, sino en el más allá, puesto que si un hombre prospera o fracasa en la vida económica, es responsabilidad suya. Cada cual tiene derecho a disfrutar del éxito que sea capaz de lograr, y por consiguiente merece también el castigo que el fracaso trae aparejado. Como consecuencia, resulta inmoral utilizar el poder del gobierno para quitar a unos lo que les pertenece y dar a otros lo que no les pertenece. El concepto moral que afirma la libertad del hombre y su consiguiente responsabilidad personal halla pues su verdadera expresión en el sistema capitalista de libertad de empresa, cuyo sistema, además de estar en armonía con los principios morales y por añadidura hace más fecunda la asignación de recursos y la combinación de capital con trabajo en libertad, en beneficio de las masas, cuyo nivel de vida eleva. Los valores morales que el sistema salvaguarda comienzan por la libertad individual, entendiendo esta como la libertad para evitar la coerción de los demás, es decir, la libertad de cada individuo para hacer lo que es su deber según él mismo lo entiende, siempre condicionada a su acción a no emplear la fuerza contra otro. Lea bien entendida, las condiciones de vida de las masas dependen no solo de factores materiales, alimentación, vestido, vivienda, etc. Dependen también de su situación respecto a difusión de ideas, prácticas religiosas, elección de autoridades para gobernar y demás actividades no económicas. La libertad es indivisible y no se conciben las otras libertades sin la existencia de la libertad económica. Milton Friedman, en su libro Capitalismo y Libertad, señala, por ejemplo, que la preservación de una auténtica libertad de prensa resulta irreal y absurda en una sociedad socialista, porque aún existiendo el sincero deseo de preservar la libertad de prensa en una sociedad socialista, el primer problema para que ella pueda existir es que no habría en tal sociedad capital privado ni fortuna privada para financiar una prensa antisocialista y procapitalista. Es decir, esta financiación tendría que ser hecha por el Estado socialista. Y llegados a este punto, habría que dar seguridades a quienes emprendieran esta tarea y trabajaran para esta prensa antisocialista y procapitalista, de que no serían objeto de discriminación contra ellos en cuanto a oportunidades de empleo dentro de la maquinaria socialista, si más tarde desearan cambiar de ocupación, por ejemplo. Entonces, ¿quiere decir que esos individuos procapitalistas de la sociedad socialista tendrían que recurrir a funcionarios del Estado para procurarse los elementos necesarios para el funcionamiento de un diario, edificios, imprentas, papel, trabajadores especializados y obreros sin oficio, etc.? Luego vendría el problema de la distribución del diario, que habría que resolverlo sea creando medios propios en un ambiente francamente hostil o bien empleando los mismos utilizados por los órganos oficiales de propaganda socialista. Finalmente, ¿dónde estarán los lectores? ¿Cuántos se atreverán a leer un diario capitalista cuando sus empleos
donde se gana la vida se hallan controlados por el Estado. En las situaciones en las que no se ha realizado aún el Estado socialista total, pero la intervención del Estado en la economía existe, las libertades no económicas se hallan amenazadas por este hecho, porque en la cantidad de resortes para la compulsión que se ponen en actividad en los estados intervencionistas reducen la capacidad de la gente para protestar contra el gobierno por las cosas que no aprueban. Y lo que no es menos grave, el intervencionismo vulnera el principio fundamental de la igualdad ante la ley y así la justicia tradicional que ciega para no discriminar en favor o en contra de nadie es inducida a fomentar groseras desigualdades ante la ley en la vida económica, lo que hace poco probable que pueda preservarse el principio de igualdad ante la ley en general. Winston Churchill, por ejemplo, opositor del gobierno de Chamberlain, durante el periodo comprendido entre 1936 y el estallido de la guerra de 1939, que él había previsto, no pudo disponer de ningún espacio radial en el sistema de radioemisoras monopolizado por el gobierno. La intervención del Estado en la vida económica de los ciudadanos otorga al gobierno el inmenso poder de fiscalizar y modelar las actitudes, los escritos y la conducta de la ciudadanía. Cada avance del intervencionismo es una brecha que se abre en el dique protector de la integridad del individuo como hombre o mujer libre, porque el mercado libre protege la integridad del individuo que dispone mediante su funcionamiento inadulterado de una gama de posibilidades para optar entre ellas en lugar de una sola oportunidad impuesta autoritariamente por la planificación central del Estado. En el capitalismo vemos que incluso un comunista declarado encuentra empleo, tal como ocurre por ejemplo en los Estados Unidos, porque el sistema y el mercado libre que les es inherente son ciegos a la política, la religión o la raza. ¿Acaso alguien en el sistema capitalista pregunta la afiliación política, el color de la piel o la religión que procesa el agricultor que cultivó las papas que se compran en el mercado? ¿Alguien formula la misma pregunta respecto a quienes colaboraron en la producción del acero utilizando en el edificio de las oficinas que la gente usa? El mercado no intervenido, propio del sistema capitalista de libertad de empresa, constituye un factor que contribuye efectivamente a la tolerancia y el entendimiento entre los seres humanos. En cambio, el mercado intervenido, por el contrario, proporciona al hombre la facilidad de expresar todos los prejuicios y las creencias intolerantes que suelen influir sobre su ánimo. Todo esto es así porque el mercado libre es impersonal, y ello constituye una de las grandes virtudes del sistema, porque gracias a esa impersonalidad, en el mercado libre las relaciones son sustancialmente impersonales y no se caracterizan por grandes conflictos personales. Porque, por ejemplo, una intervención estatal común, y en este caso por omisión, al no dar cumplimiento a la obligación del Estado de hacer respetar la propiedad y la libertad personal, se presenta cuando un sindicato obrero utiliza impunemente intimidación o violencia en la relación laboral. En este caso se suscitan conflictos personales que suelen ser graves. A este respecto, es de hacer notar que la relación entre personas civilizadas mediante el amor, tal como ocurre entre marido y mujer y en el seno de la familia, pero la capacidad del ser humano para amar está severamente limitada por su propia naturaleza imperfecta. Entonces resulta lógico reservar la dependencia del amor para aquellas relaciones personales donde se puede manifestar y sostener una acción basada en ese sentimiento, a pesar de la imperfecta naturaleza humana, como ocurre en las relaciones familiares. En cambio, tratándose de la actividad económica, es mejor basarse en el sistema de relaciones principalmente impersonales y en el interés del individuo, que constituye algo que el ser humano posee en abundancia. El cálculo de la plaza mercantil, tal como despectivamente lo han denominado los críticos del sistema de libertad, fue siempre y seguirá siendo la manera más humana que el hombre encontró para resolver las cuestiones atinentes a la producción, distribución y consumo de bienes y servicios en una sociedad humana. Este es el sistema que tiende a que la sociedad sea
opulenta, elevando a la humanidad por encima de una existencia en la cual la vida es mezquina, tediosa, dura y embrutecida. Bajo la libertad económica que el capitalismo asegura cuando se respetan sus principios, los instintos destructivos del hombre resultan frenados, en tanto sus instintos creativos resultan liberados para producir las maravillas de que son capaces los hombres libres. En las sociedades donde las actividades económicas están controladas por el gobierno, solo puede aprovecharse la creatividad de los pocos que se hallan en la cúspide de la vida social, y esta creatividad restringida en gran medida se derrocha para mantener los controles estatales y combatir a los rivales. En las sociedades libres, haya adecuada expresión la actividad creativa de todos los individuos, y nadie puede predecir quién será en definitiva el más creativo de todos. El mercado libre del capitalismo inadulterado no puede producir un mundo perfecto, pero sin duda es el sistema que hace posible el mayor progreso civilizador. Es el sistema en el cual cada hombre imperfecto efectúa una constante búsqueda de su propia libertad, en cuya búsqueda ordena su vida de acuerdo con su visión que tenga de su propio destino, y sufre las consecuencias de sus propios errores, así como disfruta el placer de sus triunfos. Es en la libertad, cuyo ejercicio significa ser hombre, porque en el mercado libre es ni más ni menos que la expresión económica de la libertad que avala a las otras libertades del hombre. Pero como lo he dicho, fundo mi alegato sosteniendo la correspondencia del mercado libre con la naturaleza esencial del hombre, lo fundo en la moralidad básica del sistema, recompensas y castigos resultantes del fruto de la acción libre y responsable y protección efectiva de la integridad de los derechos del individuo. La libertad de opción en el capitalismo, que asegura al individuo sus derechos, hace posible pues además el más alto nivel de vida de las masas, porque cada individuo es libre para realizar cualquier acto que desee, siempre que no emplee la fuerza contra el otro ni que incurra en fraude o viole derechos de los demás. La conducta económica en la sociedad libre está en armonía con dicho principio. En otras palabras, la libertad económica es parte del conjunto de libertades inherentes al ser humano. Y si la libertad es un fin, la libertad económica también lo es desde el punto de vista moral, con independencia de su valor práctico para servir a otros fines, como son los de lograr mayor bienestar y abundancia de bienes materiales para todos. Podemos ahora formularnos algunas preguntas. ¿Qué tiene de malo un sistema estatal de seguridad social obligatoria? Pues tiene de malo que viola la libertad del individuo negándole su derecho a elegir el destino que prefiere darle a los recursos monetarios que le pertenecen en su propiedad. ¿Qué tiene de malo el salario mínimo impuesto compulsivamente por el gobierno? Pues tiene de malo que viola la libertad individual del empleador y el empleado, negándoles el derecho de mantener una relación voluntaria y pacífica en la que no intervengan ni la fuerza ni el fraude. ¿Qué tiene de malo un arancel aduanero, una cuota de importación o cualquier obstáculo impuesto por el gobierno a las importaciones en general? Pues tiene de malo que tiende a negar que el consumidor tenga el derecho de comprar lo que necesita, donde y como el propio interesado prefiera. ¿Qué tiene de malo la ayuda económica de un gobierno a otro? Pues que viola el derecho de los contribuyentes a dar a sus propios recursos el destino que prefieran. Si nos ajustáramos a un criterio correcto en este tema, es asombrosa la medida en que podría reducirse la actividad del Estado, con la consiguiente reducción de su costo, pues en las 3/4 partes del Estado moderno desaparecería. No soy un iluso, y no espero ver el día en que este principio de libertad económica como parte integrante de la libertad completa llegue a ser aceptado y aplicado, pero tengo el convencimiento de que las perspectivas de la empresa libre de sustituir son muy escasas, a menos que se comprenda que la restricción de la libertad del individuo en el área económica afecta al conjunto de las otras libertades cuya existencia misma resulta amenazada por la creciente intervención del Estado en la economía. Lamentablemente siempre se encuentran pretextos para que el Estado controle al individuo en sus actividades creativas y se encuentran explicaciones para presentar la intervención estatal como consiguiente.
Y esto seguirá siendo así, a menos que se comprenda que es inmoral. El significado y la prioridad que le asigno al factor moral me induce a preferir el sistema capitalista de libertad de empresa, aunque se demostrara, cosa imposible, que es menos eficiente que otros sistemas para producir y distribuir riqueza. En otras palabras, cuando se demostrara que el capitalismo produce un crecimiento económico más lento que los sistemas socializantes en dirección y planificación centralizada, yo seguiría prefiriendo la libertad. Además, la mayoría de las poblaciones de cualquier país nunca llegarán a comprender cabalmente los diversos aspectos del mecanismo puramente científico de cualquier sistema económico, sea de empresa libre o de empresa estatal, sea de libertad o de planificación centralizada. Consiguientemente, la mayoría de la gente en última instancia juzgará un sistema económico determinado por su consonancia con sus principios morales, más que por sus características funcionales puramente científicas. Pienso que si la libertad económica sobrevive y perdura en el futuro, será solo porque la mayoría de la gente acepta su moral básica. El éxito del sistema capitalista, por lograr el más alto nivel de vida para las masas, no tendrá en el futuro más poder de persuasión del que tuvo en el pasado, porque siempre, ante la dificultad de comprensión de las mayorías de las personas para entender los principios científicos en que se apoya su éxito, hará vulnerable a las masas al empleo sobre ellas de factores emotivos y falaces a que recurre el socialismo para avanzar y penetrar en sus conciencias. Los Estados Unidos fue un ejemplo en el siglo XIX del poder del capitalismo para acelerar el proceso civilizador, pues demostró la influencia benéfica de la libertad individual y su consiguiente responsabilidad que hace de cada cual el propio artífice de su destino de éxito o de fracaso. Sin embargo, las escuelas de pensamiento socializantes, incluso la sociología freudiana, convencieron a muchos de que el hombre es una importante víctima de su subconsciente y de ambiente en el que vive y por lo tanto no es responsable de sus éxitos, de sus fracasos. Por eso el capitalismo pudo ser rechazado por muchos que ignoran sus verdaderas características funcionales. Y no puede decirse con fundamento alguno que el capitalismo sea una medicina del hombre blanco o del hemisferio norte, puesto que ha funcionado igualmente bien en la Argentina del siglo XIX, en el Japón de los siglos XIX y XX, y en Hong Kong en la actualidad, y aún en mínima medida en la Rusia soviética, cuando en esa medida mínima se permitía allá algo de libertad económica. Si la única aspiración de la humanidad fuera contar con pan sobre la mesa, resulta este siempre más abundante con el sistema capitalista, y por la añadidura con dicho sistema el pueblo disfruta de la preciosa libertad con la que no puede contar con ninguno de los otros sistemas sociales.